Bienvenidos todos, mi nombre es Christopher Thomas, soy kinesiólogo dedicado a la rehabilitación musculoesquelética y de personas con dolor persistente. Esta va a ser una de muchas de las clases de acceso gratuito con el objetivo de orientar en el razonamiento clínico, la evaluación y estrategias de abordaje de personas con dolor. Quise comenzar con esta clase dedicada a la exposición gradual y la actividad graduada como una estrategia que nos va a permitir, de cierta forma, dar soluciones a problemáticas de la práctica clínica que nos vamos a encontrar en relación a la función y la introducción al ejercicio o la actividad física en estas personas. Por lo tanto, intentaremos dar respuesta a estas preguntas que muchas veces nos generan un dolor de cabeza a la hora de poder tomar decisiones y poder progresar e incluso iniciar una rehabilitación orientada más a la función. ¿Ya? Muchas veces nos va a ocurrir que nos preguntemos, ¿qué hago si mi paciente tiene mucho dolor para ejercitar? Probablemente estos pacientes tengan experiencias previas con rehabilitación y que muchas veces o han sido muy pasivas por la aplicación de agentes físicos, por la aplicación de agentes o terapias manuales, ¿ya? Y que no muchas veces se han orientado a la función o también han tenido la experiencia de que de cierta forma se ha intentado poder generar este tipo de estrategias más activas, pero el paciente no las tolera, ¿ya? O lo asocia a una experiencia negativa. Tiene cogniciones que lo llevan a procesar la información como amenazante. Entiende que el movimiento le genera una respuesta dolorosa, que el ejercicio en el fondo no lo puede tolerar y por lo tanto va condicionando a que no lo haga. Por eso, ¿cómo poder orientar a que un paciente que tiene mucho dolor, un dolor que persiste, un dolor que se gatilla con distintos factores, pueda comenzar a moverse? Y dentro de lo mismo, el ejercicio puede ser doloroso o debe ser doloroso como un requisito para poder iniciar. ¿Y por dónde comenzamos? Para que mi paciente se pueda mover mejor, para que mi paciente pueda hacer sus actividades. Para eso vamos a contextualizar este modelo organismo maduro que nos dice que el dolor es parte de un sistema de respuesta basado en la percepción de amenaza, ¿ya? Y no necesariamente es el único sistema de respuesta. También tienen algunas modificaciones, algunas estrategias motoras, algunos programas de regulación del estrés encargados por los sistemas neuroendocrinos, ¿ya? Y que esta percepción de amenaza se basa en la información que puede venir de los tejidos, pero que no siempre es necesaria, ¿ya? En la información que viene del ambiente, del contexto, y cuando esto se procesa en conjunto con información que ya está almacenada en el sistema de la persona, como las experiencias previas, las conductas, los hábitos, la cultura en la que se desenvuelve, los conocimientos que tenga de la situación, entre otros, y esto genera en el fondo una percepción de amenaza, es que se activan estas estrategias. Y la información circula constantemente porque cuando se activa la estrategia nuevamente, tenemos información que ingresa, un sistema de retroalimentación, ¿ya? También es importante considerar que la percepción del dolor o la percepción de la información de peligro que puede desencadenar una respuesta dolorosa, no solamente tiene dimensiones sensoriales, no solamente significa saber de dónde viene o de qué región del cuerpo procede esta información de peligro, no solamente significa saber con qué intensidad se percibe, sino también cuáles son los pensamientos asociados, miedo, estrategias de confrontación y las emociones, por supuesto. Por lo tanto, bajo este modelo y bajo estos criterios que nosotros podemos perfectamente decir que el dolor es una respuesta ante múltiples factores. El dolor es multifactorial. Por lo tanto, lo primero que debemos sacar de nuestra cabeza es generar educación o explicaciones basadas solamente en factores biológicos estructurales, patoanatómicos, patológicos, ¿ya? El dolor no solamente
responde a una lesión, un daño tisular. Así que es súper importante, si esto lo llevamos al contexto de personas con dolor persistente, probablemente tenemos muchas más posibilidades que los mecanismos relacionados a su respuesta dolorosa estén basados en cómo el sistema nervioso, principalmente, sistema nervioso central, se adapta a la información que sigue siendo amenazante. Por lo tanto, cuando hablamos de dolor nociplástico central, que es uno de los principales mecanismos que predomina, nosotros hablamos de una alteración en el procesamiento de la información, más allá de lo que pueda estar o no ocurriendo en los tejidos. Y los tejidos, de cierta forma, pueden generar un factor que lleve a ese estado de sensibilización, pero no necesariamente es lo único, no necesariamente va a ser lo más relevante. Por tanto, ojo ahí, que toman mucha más importancia, por ejemplo, los factores psicosociales, factores cognitivos, la información que se le entrega a la persona, el contexto en el que se desarrolla su recuperación. Y dentro de eso mismo es importante considerar la relación que existe entre estos factores psicosociales y las consecuencias a nivel funcional e incluso de calidad de vida de la persona. Y esto lo explica muy bien el modelo de organismo maduro, en el que habla de un círculo vicioso a partir de una experiencia de dolor que genera un miedo desproporcionado, ¿ya? Producido por una conducta o una cognición, un pensamiento catastrofista ante el dolor. Y este pensamiento catastrofista es alimentado por las propias creencias y conocimientos de la persona, por sus experiencias previas. Y aquí un punto muy importante porque nosotros como profesionales de la salud también podemos generar un impacto negativo a través de la mala información o de esta información muy basada en lo biomédico o lo estructuralista. Tienes una lesión de esto que es degenerativa, eso nunca se te va a pasar, por lo tanto tienes que acostumbrarte a vivir con dolor y adaptarte. Eso es información que genera catastrofización. Y cuando existe ese pensamiento, esa creencia con respecto a lo que va a ocurrir, o a ponerse en el lugar del peor desenlace, obviamente que va a generar miedo, miedo al dolor, miedo que cada vez que aparezca el dolor se va a creer que está siendo un marcador de que este daño está progresando para mal. Y si asociamos el dolor a esos aspectos, probablemente la persona cada vez que genera un estímulo que gatilla una respuesta rosa como una actividad o un movimiento, se va a preocupar y va a preferir evitarlo. Y ahí es donde viene esta conducta de miedo evitación. La persona tiene cognición alterada, tiene miedo relacionado a lo que entiende que le está pasando y por lo tanto se condiciona a evitar la actividad, teniendo como consecuencia de ese acondicionamiento físico discapacidad funcional y por supuesto que eso también puede llevar a nuevos factores psicológicos como la depresión. Y el círculo vicioso se cierra porque si la persona pierde condiciones físicas, pierde la capacidad de adaptarse a ciertos estímulos mecánicos como el movimiento y la actividad, su sistema más se sensibiliza ante esta información y por lo tanto responde con mayor dolor, lo que se conoce como hiperalgesia o incluso alodinia, cuando los umbrales están en la misma línea, tanto los umbrales de peligro nociceptivo como los umbrales de la información sensorial. Nosotros podemos objetivar esto, lo podemos medir a través de instrumentos como la escala de kinesiofobia de Tampa, que contiene 11 enunciados que se le puntúan de 1 al 4. A partir de si la persona está desde totalmente en desacuerdo, que es el puntaje 1, hasta totalmente de acuerdo con cada uno de esos enunciados. Y estos enunciados lo que hacen es postular ciertos contextos relacionados al movimiento, al miedo y al dolor. Por ejemplo, el número 1 dice: tengo miedo a lesionarme si hago ejercicio físico. Si la persona pone un puntaje más cercano al totalmente de acuerdo, probablemente
tenga una asociación relacionada a que el movimiento, el ejercicio físico, que le puede generar dolor, es dañino y por lo tanto le genera miedo. Mientras más el puntaje, más existe esta condición de kinesiofobia o miedo al movimiento. Y también tenemos como ejemplo la escala de catastrofización del dolor, que son 3 enunciados con un puntaje desde 0 a 4, si es que lo que se propone está presente nunca o siempre, pasando también por rara vez, algunas veces y muchas veces. ¿Ya? El puntaje de corte son 30 puntos. Sobre 30 puntos la persona se considera que tiene pensamientos catastrofistas. Y esto también genera un pronóstico alterado de su evolución, ya que siempre va a estar con pensamientos relacionados a que lo que ocurre es malo. ¿Ya? La misma persona tiene un foco relacionado a que su desenlace no va a ser bueno. Y es un factor psicológico que genera alteraciones. Entonces, es nuestra misión como profesionales que nos vamos a enfrentar a personas con dolor persistente, de cierta forma romper este círculo vicioso de factores cognitivos asociados al miedo y asociados a la inactividad física y que llevan a perder función. ¿Ya? Tenemos que saber que, de cierta forma, las estrategias activas que utilicemos tienen que ir siempre de la mano y en coherencia con la información que nos han traído, con la estrategia de educación. Por eso es que es súper importante poder instruirse en educación del dolor. Y hoy en día se sabe que esta educación del dolor tiene que ser con foco en la neurofisiología, la neurociencia, explicando el dolor a través de modelos como el que mostramos anteriormente, donde el dolor se considera algo multifactorial, una interacción entre distinta información que procesa nuestro sistema nervioso y que genera una respuesta. ¿Ya? Cuando el paciente entiende esa información, probablemente desde el punto en que nosotros generamos este pensamiento de catastrofización, podemos ya ir cambiando esa condición. Y con la estrategia que estamos viendo ahora, que es la exposición gradual, orientarlo que la persona, en conjunto con esa nueva información que le genera cierto grado de esperanza, también ponga en práctica comenzar a moverse en esta situación. Ahora, es súper importante entonces aclarar este aspecto que señala otro interrogante de el ejercicio debe ser con o sin dolor o puede ser con o sin dolor. ¿Ya? Y aquí un punto importante, cuando las personas tienen un dolor más asociado a la alteración del procesamiento de la información más que con la información que viene en los tejidos, es menos probable que exista una relación directa con el daño. Y que la persona comprenda eso, logra entender que moverse no es peligroso y que incluso en la presencia de dolor bajo ciertas condiciones se puede iniciar el ejercicio físico. Por lo tanto, una cosa que es súper relevante es que de partida el ejercicio físico en personas con dolor no genera contraindicaciones. Por supuesto que con dosis específicas. Ya sabemos que es muy probable que daño físico no se va a hacer, pero si le exigimos una dosis muy alta, que le genere hiperalgesia, que sensibilice y que genere una respuesta de alarma, probablemente reagudice su dolor, lo haga intenso y lo limite. ¿Ya? Pero es importante considerar que permitir dolor durante el ejercicio no es una barrera para conseguir los ejercicios, o sea, los objetivos. ¿Ya? Con respecto a la evidencia, esto nos menciona que existen resultados favorables al corto plazo, pero no hay diferencia significativa en el largo plazo. De cierta forma, esto nos abre la posibilidad de que podemos ir ganando aspectos inmediatamente en el corto plazo. ¿Ya? Eso también genera beneficios en cuanto a la adherencia, el grado de motivación y en el logro de objetivos. Y los efectos de realizar ejercicios no solamente van desde el punto de vista del acondicionamiento físico, sino que también
en los efectos psicológicos. La persona que se logra mover, que se atreve, que pierde el miedo, que lo asocia a información positiva, que lo asocia a una probabilidad de recuperación, probablemente vaya modificando estas cogniciones y creencias negativas que tiene con respecto a moverse. Y por último, y no menos importante, no existe una dosis exacta, esto es individual. Pero lo que nosotros hablamos es que el iniciar el movimiento, el ejercitarse para esta persona, uno debiera valorarlo de acuerdo a niveles de tolerancia o no tolerancia. Y si nosotros podemos poner un punto límite en cuanto a una escala numérica, probablemente hablemos de tolerancia desde 5 hacia abajo, en una escala de 10. Ahora, ¿en quién nos convendría o en quién, en el fondo, nosotros seleccionaríamos para, de cierta forma, proponerle iniciar ejercicio o movimiento aunque tenga dolor? En personas que tienen bajo nivel de miedo o que probablemente dentro del marco de una buena educación comprende, pierde esta cognición de miedo y se va a atrever a iniciar la actividad. Hay personas que son autoeficaces, que tienen buenas estrategias de afrontamiento también. Personas que han tenido esta conducta de evitación, pero no necesariamente por miedo, sino que independiente de la presencia de miedo o no, se han limitado a seguir, por ejemplo, indicaciones de algunos profesionales desactualizados que proponen que el ejercicio no va a ser bueno mientras les duela. Pero también tenemos el extremo de que hay personas en las cuales no se puede modificar el dolor y no hay ninguna otra alternativa más allá que empezar a ejercitarse con la presencia de dolor. Y en quienes nos convendría buscar otra estrategia de modificación o modulación de síntomas cuando existe kinesiofobia. Ya mostramos una herramienta objetiva para poder valorarla, que es la escala de Tampa. Cuando existe una conducta de evitación asociada al miedo, cuando hay un dolor específico ante un cierto movimiento y probablemente ahí sí tengamos un dolor de predominio nociceptivo. La fuente que genera en el fondo esta información es la que está determinando un origen en ciertos movimientos específicos que gatillan dolor. Cuando existen estados de sensibilización, cuando existe pensamiento de catastrofización y cuando existen creencias negativas con respecto al dolor y al movimiento. Esas personas seguramente vamos a tener que hacer educación, vamos a tener que aplicar estrategias de modulación. Y para nosotros, ¿qué es importante entender? Que en este tipo de personas, como el dolor no representa fielmente el estado de los tejidos y por lo tanto tampoco está diciendo que a más dolor hay más peligro de daño, es que nosotros siempre debemos plantear que los objetivos se deben centrar en la función, en la recuperación de la función. Y que el dolor probablemente y su disminución sea una consecuencia de muchos pasos que nosotros vamos a lograr centrándonos en la función. Y otro aspecto que es importante, que siempre debemos educar, que este no es un proceso lineal, que va a tener altos y bajos. Pero lo importante es que el estado inicial y el estado final debieran tener diferencias significativas. ¿Cómo orientamos esto entonces al movimiento? Ya comentamos que de cierta forma existe un círculo vicioso relacionado a la experiencia dolorosa que está dada por hiperalgesia, ¿ya? Que es esta respuesta aumentada ante cierto estímulo, porque el sistema está sensibilizado y eso genera creencias inapropiadas, desadaptaciones desde el punto de vista cognitivo que llevan al miedo, que llevan a la evitación del movimiento y la actividad, y que esta inactividad produce una reducción en la tolerancia al ejercicio, una reducción en las capacidades físicas, y que por lo tanto nuevamente bajo esta reducción de la capacidad física nos sometemos a estímulos como el movimiento, respondemos con baja tolerancia y dolor. Entonces debemos generar una estrategia para sacar de ese círculo vicioso a la persona. Y muchas veces esta estrategia va a pasar de iniciar con una educación donde se pueda reconceptualizar el dolor, que la persona a partir de la comprensión de su dolor comience a moverse progresivamente, que se sienta más fuerte y con más control de su cuerpo, que pierda el miedo a sus actividades, ¿ya?
que aumente la confianza, que aumente la resistencia a la actividad y que por lo tanto la persona va recuperando funciones. Y cuando planteamos esta estrategia de exposición gradual al movimiento, podemos entenderlo a partir de este esquema que aparece en el libro Explicando el dolor, que nos dice que nosotros tenemos ciertos límites de tolerancia, tanto físicos de nuestros tejidos, como de la respuesta dolorosa. Que antes de la lesión, nosotros probablemente, aparte de la información nociceptiva, tengamos un sistema de alarma que se active a cierto umbral y que probablemente posterior a eso también vengan los límites de tolerancia de nuestros tejidos, de nuestras estructuras corporales. ¿Ya? Y que después de la lesión tenemos nuevos umbrales, ya que nuestro cuerpo se puede ir desadaptando y desde el punto de vista de los mecanismos o procesamientos de la información de peligro genere mayor estado de sensibilización, que lo que significa que nuestros umbrales sensoriales o sensitivos se acercan más a los umbrales de peligro, por lo tanto se requiere menos estímulo para gatillar una respuesta. Por lo tanto, tenemos nuevos niveles de tolerancia, tanto de los tejidos, porque si llevamos a que la persona evita la actividad y se desacondiciona, los tejidos tienen menor tolerancia, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a ir haciendo es que a través de una exposición gradual, algo progresivo, vamos a ir trabajando sobre estos límites para ir aumentándolo progresivamente. Principios que también se relacionan, por ejemplo, el entrenamiento físico. Cuando uno se va a someter a entrenamiento físico, lo que hace es que va gradualmente generando una progresión, está trabajando bajo ciertos límites para poder obtener los beneficios del entrenamiento. El entrenamiento es generar mejoría a través de esta dosificación. Probablemente alguien puede ir, no sé, a entrenar al gimnasio y siempre estar trabajando bajo sus umbrales, probablemente se va a estar moviendo, pero no va a estar mejorando su condición física. Acá es lo mismo, por supuesto que contextualizado a las condiciones de la persona. Vamos teniendo un nuevo límite, vamos generando actividad sobre ese límite y desde el punto de vista clínico eso significa que probablemente generando cambios en las creencias a partir de la educación y exponiéndonos a moverse, podemos generar actividad con presencia de dolor tolerable para que así los tejidos se vayan adaptando, vayan ganando tolerancia, vayan ganando condición y que en la medida que va avanzando el tiempo, cada vez que se sometan a esta actividad va a tolerarse mejor y con la probabilidad de que la respuesta dolorosa va disminuyendo. ¿Cómo sería esto en un ejemplo clínico? Vamos a considerar que tenemos una persona con dolor lumbar. Y este dolor lumbar, si no lo podemos aislar en un movimiento específico que es el que más le problema a la persona, vamos a considerar que su dolor se gatilla más y se limita más a moverse en la flexión lumbar. Por lo tanto, lo que nosotros debemos aspirar a mejorar esa condición, someterlo a flexión lumbar de forma progresiva con distintas estrategias para que una vez que lo logre nosotros podamos condicionar físicamente a la persona a través de entrenamiento físico. Y vamos a suponer que la persona quiere desarrollar esto en un contexto ocupacional que es, por ejemplo, jardinería. Y la jardinería lo lleva a necesitar este movimiento, esta función, cada vez que se agache, por ejemplo, a cortar el pasto, cada vez que se agache, por ejemplo, a acomodar las flores, las plantas que están en el suelo. Por tanto, para llegar a eso, es que necesita exponerse, necesita generar un movimiento progresivo que se relacione con esa actividad, necesita condicionarse porque seguramente esto no lo va a hacer una vez, sino que lo va a repetir varias veces, lo va a hacer con unas tijeras de cierto peso, lo va a hacer arrancando, traccionando cosas del suelo. Por lo tanto, si debemos empezar con esta exposición gradual al movimiento de flexión lumbar, podemos buscar distintas alternativas con las cuales, siempre de la mano de la educación, la persona vea que puede progresivamente volver a ganar esa movilidad. Y esto nosotros lo podemos manejar a partir de la modificación de distintas variables. Quizá una de las más importantes para iniciar esto puede ser la modificación de la posición inicial. La persona está condicionada a que siempre que se agacha, que se traduce el movimiento de flexión lumbar, es donde más le duele, sobre todo si tiene que recoger algo, o sea, agregarle carga extra. Pero
Y si le planteamos hacerlo en supino y llevar las extremidades hacia su abdomen, generando también un movimiento de flexión, puede que lo tolere mejor. Y le vamos a demostrar que sí puede hacer flexión lumbar, solamente que en una dirección, en una posición está más sensible que otra, pero sí lo puede hacer. El estado de su cuerpo, el estado de sus tejidos sí se lo permite. Por lo tanto, lo podemos empezar a trabajar en otra posición. Tal vez lo podemos empezar a trabajar con una extremidad primero, después la otra, generando esta inclinación, esta flexión. Después podemos pasar a posiciones que estén más relacionadas a la posición que más le gatilla, que es la inclinación anterior del tronco. Y lo podemos hacer, por ejemplo, con apoyo de manos, como aparece en la imagen de arriba a la izquierda. Y con ese apoyo nosotros podemos ir retorciendo las piernas y generando flexión lumbar. Lo podemos hacer en cuadrupedia, pasando de extensión a flexión, y así. El concepto es, modifica posiciones, modifica ángulos de movimiento, preséntale a la persona, edúcala con que puede iniciar progresivamente este dolor, y siempre considerar que si aparece dolor y es bajo marcos de tolerancia, no hay ningún problema, no está significando que se esté dañando más o que hay más riesgo de lesión, sino que su sistema está sensible, está respondiendo y adaptándose al movimiento. Y cuando ya lo logre, podemos iniciar incluso a agregarle carga de peso para mejorar su condición física, ganar fuerza, ganar resistencia. Estas variables las vamos a ir modificando primero, cuando lo sometemos en las primeras instancias, para que la persona pierda el miedo y demostrarle que se puede mover en distintas condiciones. Pero también las podemos ir modificando cuando aparece dolor no tolerable. Ya mencionamos que podemos variar la posición inicial, la amplitud, el ángulo de movimiento, el tipo de contracción que se solicita, aumentar o disminuir los tiempos de descanso de acuerdo a cómo tolera, el tipo de carga. Tipo de carga nos referimos al grado o al tipo de resistencia que se le pone para entrenamiento muscular. Mancuerna, banda elástica, el propio peso del cuerpo. El nivel de carga asociado a la intensidad y la frecuencia con la que se realiza. Y cuando esto lo orientamos a la actividad, porque aquí estamos analizando movimientos específicos. A eso nos referimos cuando hablamos de exposición gradual al movimiento. Pero cuando ya lo orientamos a la actividad, es que nos encontramos con esta estrategia que se llama actividad graduada, que también es someter progresivamente a una actividad con distintas variables de tiempo e intensidad para que la persona pueda mejorar su tolerancia y por supuesto que la respuesta dolorosa que genera. Y es importante que primero consideremos que sean actividades con significado a la persona, que sean relevantes y que por tanto sean de su preferencia. Caminar, subir y bajar escaleras, volver a trabajar, poder correr, etcétera, etcétera. Cuando ya tenemos la actividad o las actividades reconocidas y queremos trabajar en base a eso, es importante que tengamos una línea de base clara. ¿A qué nos referimos con una línea de base? Tan simple como saber cuánto logra realizar de esa actividad, cuánto logra tolerar antes que tenga una reactivación de un dolor que la limita. Por ejemplo, si la persona quiere volver a caminar y para que sea relevante para la persona, le gustaría alcanzar a caminar 10 cuadras, porque 10 cuadras es la distancia donde se encuentra el supermercado más cercano y poder comprar y ser independiente en esa actividad. Entonces, si queremos lograr que la persona sea capaz de caminar 10 cuadras, por ejemplo, pueden ser 5 de ida, 5 de vuelta, tenemos que tener conocimiento con respecto a cuánto está logrando ahora. ¿Por qué para esa persona es un objetivo? ¿Qué es lo que le falta para lograr eso? Entonces preguntamos, ¿cuánto alcanza a caminar antes que se active su dolor? Antes que ya sienta que no puede moverse más. A las 2, 3 cuadras ya me molesta. Por eso no puedo ir porque, aparte de vuelta, tendría que venirme cargada con bolsas, por ejemplo. Perfecto. Entonces tenemos esa línea de base. Y lo que se hace es que a partir de eso vamos programando una progresión y proponiendo que esta actividad de a poco vaya superando este límite de tolerancia. Y esto se puede programar o dividir en fases.
Pero si lo podemos simplificar para la persona, mucho mejor, y decirle que la próxima semana, por ejemplo, durante 2 o 3 días en esa semana, en vez de caminar 2 cuadras, va a agregar una cuadra extra, 3. Ya entiende, ya comprende que el dolor tolerable no debería ser ninguna limitación. Y que se atreva a caminar los 3. Y después nos va retroalimentando de cómo va. Hasta cumplir un objetivo. ¿Ya? Y también nosotros podemos educar en ciertas herramientas de monitorización. Así como le contamos que nos va a permitir un nivel de dolor bajo los parámetros de tolerancia, que en una escala de monitorización del dolor puede ser hasta 5. Perfectamente, si la persona lo logra, nosotros podemos entrenarla físicamente y trabajar con un parámetro de monitorización relacionado a la percepción de esfuerzo, utilizando una escala de percepción de esfuerzo y proponiéndole que se mantenga dentro de rangos moderados, porque también sabemos que puede generar efectos de hipoalgesia bajo cierto tiempo. Ya existe un concepto que se llama hipoalgesia inducida por ejercicio, que se sabe que en personas sanas y en algunas personas con dolor genera un efecto de modulación del dolor cuando se somete a una actividad de sobre 10 a 15 minutos en intensidad moderada. Y también porque la vamos a condicionar físicamente. Entonces así vamos orientando desde un movimiento hacia una actividad de forma progresiva. Y también haciéndole entender a la persona que si su dolor, por ejemplo, se encuentra localizado en un segmento, por decir algo, extremidad inferior derecha, rodilla izquierda, nosotros también podemos entrenar y beneficiarnos del ejercicio físico de los otros segmentos a un nivel de exigencia mayor. Por último, con respecto a la evidencia y los efectos neurofisiológicos, ¿por qué incentivar, por qué motivar a la persona a que se mueva como parte fundamental del tratamiento? Primero, porque existe un efecto directo en el procesamiento central del dolor, a través de una respuesta de modulación en algunos casos, a través de la activación de centros de control inhibitorio, pero también obtenemos beneficios desde el punto de vista de salud general, disminuyendo ciertos riesgos en salud. Considera que muchas de estas personas también tienen comorbilidades, también tienen algunos estilos de vida que no son los que se recomiendan, y desde el punto de vista de la sensibilización, se reduce la cascada neuroinmunofisiológica relacionada a la inflamación sistémica. La inflamación que se mantiene en el cuerpo también sensibiliza y contribuye a la respuesta dolorosa. Y desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista emocional también, se puede reducir, en el fondo, la percepción de miedo y atreverse a que la persona se mueva progresivamente más. Generar también bienestar desde el punto de vista de salud mental. El ejercicio físico tiene ese efecto. Así que en conclusión, debiéramos siempre incluir, y en algunos casos ocupar esta estrategia para que sea progresivo, el ejercicio físico y el movimiento como parte fundamental de un programa de entrenamiento y de rehabilitación integral en personas con dolor persistente. Por último, si quieres aprender más al respecto, te invito a que puedas acceder a los cursos de neurociencia del dolor que hemos realizado y también específicamente en este tema al curso de ejercicio físico en personas con dolor persistente, donde se presenta información teórica en primer plano relacionado a estos factores cognitivos y cómo existe una relación entre esto y las alteraciones del movimiento y el dolor, por supuesto. Una propuesta de evaluación desde la historia clínica hasta un examen físico y una evaluación funcional detallada, y desarrollar más esta estrategia de exposición gradual y también de prescripción de ejercicio físico. E incluso mostramos algunos casos clínicos reales. ¿Dónde encuentra esto? En la página de Kinesiología del Dolor, donde vas a encontrar el acceso a los 2 cursos y un ebook también con información de educación en neurociencias del dolor. ¿Ya? En kinesiologiadeldolor.saldo.com lo encuentras directamente. Puedes acceder a esto inmediatamente desde que realiza la inscripción. Así que te dejo invitado a que puedas complementar más de esto. Están mis redes sociales también, a partir de que puedas
tener alguna consulta, escribirme, no hay ningún problema. Principalmente estoy ahí en la red de Instagram de Kinesiología del Dolor. ¿Ya? Y te puedes suscribir incluso a esta página para tener acceso a las clases gratuitas también. Recordar que vamos a intentar tener una clase gratuita mensual. Así que eso, os dejo invitados a que sigan aprendiendo dolor, que sigan instruyéndose en pro del beneficio de los pacientes. Cerca de un tercio, de una cuarta parte en algunas zonas del mundo, existe una persona con dolor persistente. Esa es la proporción, es alta. Y mucho tenemos que ver en la orientación de los tratamientos. Así que los dejo con estas invitaciones. Muchas gracias por escuchar la clase. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes y que lo puedan directamente empezar a aplicar en clínica.